Si los sobornados estuvieran presos en Colombia, se derrumba el poder político. Se derrumba este tipo de régimen, como lo llamaba Álvaro Gómez Hurtado, el régimen de la corrupción. Se derrumba. Y el 70% de este Congreso tendría que irse, porque el pueblo colombiano nunca más los volvería a elegir. Esa es la realidad. Por eso nominaron a Néstor Humberto Martínez, y por eso este Senado de la República decidió aplaudirlo, generar también el manto de impunidad para que él no fuese investigado, porque el silencio del Senado de la República es simple y pura complicidad, porque la mayoría del Senado de la República pertenece al régimen de la corrupción. Y por eso este debate de control político fue cercenado brutalmente por un corrupto que se sentaba en esa silla. Fue cercenado brutalmente por un corrupto, hoy preso. Macías convenientemente abandonó el recinto y permitió que el corrupto acabara con la democracia en el Senado de la República, cercenando brutalmente el debate. No hubo investigación a profundidad de Odebrecht. ¿Y por qué? Porque los sobornados son los dueños del poder político en Colombia, son los dirigentes de los partidos políticos tradicionales de este país. En el lapso de ese debate, la senadora Paloma Valencia, para ocultar los hechos del debate por el cual había sido citado Néstor Humberto, y que era un debate de la oposición, sacó un video. Ese día, sin sonido, sacó el video. Toda la prensa nacional, que es una prensa propiedad precisamente de Luis Carlos Sarmiento, el sindicato de Odebrecht en ese momento, y otros como él, decidieron coger el video contra Petro, volverlo viral y no recoger las conclusiones que hubieran podido ser del debate de Odebrecht. Era un ataque central, certero, a profundidad, construido por la bancada del Centro Democrático. Y hoy puedo decirlo con tranquilidad, el tiempo siempre da la razón. El hecho por el cual no se mostró el audio del video fue porque en el audio del video se decía qué significaban esas imágenes, que la Corte Suprema de Justicia investigó a fondo. 20 millones de pesos, no 70.000 millones de pesos, no 50 millones de dólares de sobornos, 20 millones de pesos que el exnovio de la mamá de Paloma Valencia nos había entregado para financiar mi campaña política y que estaban registrados en la campaña. Dineros legales desde el origen hasta su destinación. Fue lo que encontró la Corte Suprema de Justicia. Claro, ya la prensa de Luis Carlos Sarmiento no salió a decir qué era lo que había pasado. ¿Cómo así? Que la máxima instancia penal determina que eran 20 millones de pesos, que era una transferencia legal, que provenían del exnovio de la mamá de la senadora Paloma Valencia, y que la misma senadora Paloma Valencia había usado para impedir que yo era uno de los sobornados de Odebrecht, cuando yo fui el que lo denuncié en julio del 2010. ¿Cómo fue que la Fiscalía pudo construir técnicamente la impunidad del caso Odebrecht? Eso no lo podíamos hacer en el debate, porque el debate era para que hicieran la investigación. Y yo diría que el instrumento básico para esa impunidad, contrario a lo que se buscaba en la ley, es el principio de oportunidad. El principio de oportunidad es un sistema que creó la ley colombiana, este Congreso, para que un delincuente, confesando las cabezas de la organización a la que pertenece, pueda ayudar a la justicia a desmantelar la organización criminal, y a cambio de ello recibe un beneficio jurídico. Se configura una transacción entre fiscales, funcionarios públicos y ahora jueces con el delincuente. Una transacción, verdad a cambio de beneficio jurídico. Pero lo que viene sucediendo en la Fiscalía es que cuando las investigaciones tocan con personas del poder político, el principio de oportunidad se usa al revés. Se convierte en un poder extorsionador del fiscal sobre el delincuente, para que el delincuente no diga toda la verdad, y a cambio de eso le otorgan el principio de oportunidad. Este tema lo descubrí en otro hecho de corrupción que yo investigué y denuncié, precisamente la vez, en julio del año 2010, que le dije a toda la prensa nacional, sin que ningún medio reprodujera esa información,
que el cartel nacional de la contratación estaba integrado por Odebrecht, con Alvías y otras organizaciones empresariales. Nunca la prensa mencionó eso. Pues bien, en mi denuncia sobre el cartel de la contratación de Bogotá, que allí sí la prensa mencionaba muchísimo a Samuel Moreno Rojas, a Iván Moreno Rojas, a Emilio Tapias, que yo mismo denuncié y develé, hoy metido en el robo de los 70.000 millones de pesos de Mintic, al grupo Nule, nunca mencionó, a pesar que había dicho que estos eran apenas un puente hacia otra realidad que consistía en que no solamente un grupo se había apropiado del Estado a nivel distrital, sino que había un grupo más poderoso que se había apropiado de la contratación a nivel nacional. Ese pedacito me lo censuraron. Mencioné los nombres. Hoy podríamos decir, después de la investigación, que, por ejemplo, la avenida 26, Jorge Eliezer Gaitán se llama, que fue desfalcada, me tocó a mí terminarla, por 140.000 millones de pesos. No fue desfalcada por el grupo Nule, como repetía una y otra vez la prensa. El grupo Nule había cometido, porque era parte del cartel de la contratación nacional, había cometido delitos, pero no ese. Porque lo que hicieron a través de la prensa fue buscar la presión para que el grupo Nule cediera el contrato, y el que se robó la plata fue el que se quedó con el contrato, no recuerdo la palabra técnica, cesionario, cedente creo que es. Lo que hizo Samuel Moreno Rojas fue obligar a ceder el contrato para que el que quedara con el contrato ahí sí les pagara la coima de dineros del distrito. Y ese que pagó, ese que se robó la plata de la 26, se llama Andrés Jaramillo. Y los fiscales se dedicaron sobre el grupo Nule, que tenía principio de oportunidad, y otros actores, a intentar que no dijeran la verdad, que recortaran la verdad, que solo se quedaran en la acusación a los dirigentes administrativos de la ciudad de Bogotá, pero que no pasaran al orden nacional.